Buenas tardes, esta es la primera sesión de composición de la maestría en música para cine. Vamos a cambiar un poco el formato. Estas clases van a ser como lecturas, no va a haber interacción alumno-maestro, pero se les van a dar una serie de links para que ustedes puedan checar qué fue lo que se vio y entreguen lo que se les pide en esta clase grabada. Recordamos que el tema de este cuatrimestre es hacer un tema, componer un tema y generar con él 4 cues para tener de 6 a 10 minutos de música. Con eso se les va a evaluar el cuatrimestre. El jueves 11 de abril va a hacer su examen con los sinodales que ven los trabajos de musicalización y les dan feedback. Recuerden que después de este cuatrimestre el siguiente es el de su titulación de tesis. Entonces es muy importante, ya tuvimos la experiencia de producir músicos en vivo. Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes pueden hacer el tema y los cues como ustedes quieran. Se puede hacer con músicos en vivo, pero yo recomiendo, como el último cuatrimestre va a ser con músicos y tiene que estar producido, que lo hagan con librerías, lo hagan con Sibelius, con Contact Player, con lo que quieran. Tienen que generar de 6 a 10 minutos de música. Y entonces, pues vamos a trabajar sobre el tema y 4 cues derivados de este. Tema y variaciones. Entonces, definitivamente el trabajo que vamos a tener con un tema es que un tema en música es una melodía reconocible, pequeña, bastante acotada, que tiene muchas reiteraciones y que tiene un ritmo diferenciado y que tiene silencios. De esta manera, el tema es un ente reconocible y es un ente que al mismo tiempo es una célula muy pequeña y entonces es una melodía objetiva, pero a su vez es un tópico. ¿Qué es un tópico? Un concepto general, un gran tema universal en el cual gira toda una reflexión, por ejemplo, de un discurso, por ejemplo, de una obra, pero que está englobada en una pequeñísima parte. El tema de la Sinfonía 40 de Mozart como este ejemplo de un tema que es a su vez un material musical superficial y muy contenido y un gran tópico de toda la obra. La idea de la apoyatura reiterada 3 veces con el salto de sexta, que es el clímax en la retórica barroca, una escala aglomerada que se repite exactamente igual, pero transportada, y entonces tenemos la idea de una pequeña célula que tiene una idea A y una idea B y un silencio, una segunda célula con lo mismo. Eso a su vez es una idea A que tiene una respuesta, con un buen germano, y tenemos esa estructura muy clara con reiteración, ritmo diferenciado y una estructura de repetición transportada. En la música para cine, un tema es pues una manera muy buena de trabajar, pero no es la única. Obviamente, según vemos etapas y según vemos estilos, uno puede o no usar un tema, también puedes usar una textura o un timbre a manera de tema, y pues vamos a ver muchos ejemplos, pero vamos a empezar por la historia de la música para luego ir a la musicalización del cine. Entonces, hay 2 conceptos composicionales básicos en la historia del mundo musical: la sonata versus
los temas variados. No por nada la sonata es posiblemente la pieza más socorrida en la historia de la música, pero el tema variado también. Lo que vemos con una sonata es que se articula según un discurso de dialéctica o un discurso de contrarios. Podemos encontrar desde Scarlatti hasta, por ejemplo, Shostakovich o Lutosławski, la idea de que dos temas que son contrastantes, según diría la dialéctica kantiana o en la música de Beethoven, aparecen como dos entes que parecieran ser diversos, pero que en realidad se unifican. Y entonces el proceso de una sonata es el de poner, presentar, distanciar o disasociar estos dos temas, disasociarlos todavía más en el desarrollo y luego integrarlos en la famosa recapitulación. El tema variado, a diferencia de la sonata, podríamos decir que son hermanos en el sentido de que son las dos cosas más importantes que un compositor tiene que saber hacer. Sin embargo, en el tema variado, que es el tema que nos ocupa hoy, es mucho más interesante la reflexión porque se trata de poner un objeto central desde un principio, que vamos a llamar hoy fuerza centrífuga, y la famosa fuerza centrípeta, o que se puede hacer contrastante con un ente que es igual. Obviamente la reflexión interesante aquí tiene que ver con que nuestra percepción tiene pues básicamente de dos sopas en un término muy general, que es o percibo como que es lo mismo que, o está derivado de, o percibo que es diferente a. En realidad, el juego del tema y variaciones tiene que ver con ese concepto de poder mantener una base que siempre es constante, fuerza centrífuga, pero que se puede variar de las maneras más insospechadas posibles, fuerza centrípeta. ¿Cómo mantengo la unidad de algo haciéndolo su versión más insospechada? Es lo muy interesante del tema y variaciones. Y entonces les voy a dejar a revisar primero una brevísima y muy rápida historia de la música a propósito del tema y variaciones. Empezando por la música barroca, en donde de una manera muy inteligente y muy interesante, un tema, por lo general, estamos hablando ahora de que se mueve en el ámbito melódico. Es decir, es una melodía, es lo que está hasta arriba del fenómeno musical y lo que, como ya dije, tiene ritmo diferenciado, tiene silencios, tiene reiteraciones, lo cual lo hace ser memorable, ser muy objetivo, etc. Pero en el barroco se descubrió o se trabajó con que este primer concepto de tema puede ser un bajo, alias una progresión armónica. De esta manera, entonces, podemos ver y pensar que una serie de acordes, por ejemplo, pueden hacer las veces de un tema y se vuelve muy interesante porque ¿cuál es la melodía que va arriba de esos acordes? La que quieras, la que tú la puedes variar, la puedes poner, tienes mucha más plasticidad para variar, pero por supuesto que va a ser diferente lo que genera un tema melódico que una progresión armónica. Pero hoy vamos a hablar de algunas progresiones armónicas y lo primero que vamos a hacer es revisar en la historia de la música los grandes temas y variaciones. La primera sería de Johann Sebastian Bach, las variaciones Goldberg. Es BWV 998 me parece, o 988. Ahorita
en el link que les va a llegar va a estar correcto. Esta es una pieza que tiene 32 variaciones, que son en realidad 30 porque la primera y la última es la misma aria. Es la famosa aria que se dice que se encontró en el libro de Ana Magdalena, que tiene una forma de pasacalle o de pasamezzo o de un típico ground bass del barroco. Por ejemplo, esto podría ser sol, fa, mi, re, si, do, re, sol. Es, de hecho, la típica forma que utilizan las variaciones Goldberg, y es una pieza fascinante porque lo que hace Bach es que mantiene los, de hecho, 32 compases, perfecta la forma también en ese sentido, y las 32 variaciones se desprenden de este bajo diatónico descendente en modo mayor. Lo que es muy interesante es que Bach utiliza una cosa que se llama la tabula mirífica y una cosa que Giancarlo Bizzi en su libro del discurso del sonido llama la máquina Goldberg, que tiene que ver con esto. Cómo tú puedes ir haciendo una gigantesca proliferación con una cantidad de números infinita, en donde estas filas van generando siempre una posibilidad en la matriz de incluir un número más. En ese sentido, Bach lo hace con voces. Podremos pensar en una voz aquí, dos voces aquí, tres voces aquí, cuatro voces aquí, y así sucesivamente. Es una locura. Y lo que es muy muy interesante en particular de las variaciones Goldberg es que ellas están hechas con una serie de cánones, y tenemos el rarísimo caso en la historia de la música en donde podemos oír una variación de canon al unísono, canon a la segunda, canon a la tercera, canon a la cuarta, canon a la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, oncena y docena. Este es un caso rarísimo de una plasticidad musical que no se da siempre, y Bach la logra poniendo en las notas pares, es decir, sol, mi, do, etcétera, todas las combinaciones de canon par, 3, 6, 9, 2, etcétera, y en las notas nones, la segunda, la cuarta, la séptima, la novena, la oncena. Entonces, bueno, pues las variaciones Goldberg obviamente es importantísimo que las revisen, y por supuesto que vean pues todas las variaciones insospechadas que le hace a ese ground bass y a esa forma binaria. Y pues obviamente la pongo en la mesa porque es una obvia harto socorrida en las películas. Cientos de películas usan el aria, y hay una en particular que es una película española de 2012 que se llama Discurso a Bach, que es una película que no tiene trama y que no tiene personajes, y que son solo situaciones cinematográficas para ir poniendo las variaciones de las variaciones Goldberg. La primera y la segunda, por ejemplo, es nada más un cuarto vacío en donde oyes el aria, y en la segunda variación sale una pianola que es capaz, además de tocar la variación 1, camina solita. Entonces, pues es una película de una plástica muy interesante. Échenle un ojo. Y a propósito de esto, vamos a trabajar hoy con el tema de la folía. Pero antes de entrarnos en la folía, vamos a revisar qué otros temas y variaciones muy importantes hay, de una manera muy rápida. De Mozart, la que les recomiendo mucho es el Kegel 331, que es la única sonata de Mozart que empieza con un tema y variaciones, y está en la mayor, y pues logra una colección de variaciones melódicas súper interesantes. La segunda es, las voy apuntando, entonces Bach,
La mayor, Beethoven, obviamente, las variaciones Diabelli, que es una obra muy inspirada en las variaciones Goldberg. Son 32 variaciones de una inteligencia y una sofisticación nunca antes vista. Están en el terreno de la gran fuga y de las variaciones del cuarto movimiento de la heroica como uno de sus grandes momentos de genio musical, igual que el cuarteto en do sostenido opus 131. Obviamente de Brahms vamos a revisar, si quieren, del quinteto con clarinete opus 115, el cuarto movimiento, que es, a la manera de las variaciones Goldberg, una variación melódica, pero que utiliza una forma binaria. Y esto va a funcionar muy bien. Ahora vamos a ver la folía, porque tiene lo que se llama una vuelta abierta y una vuelta cerrada. Es decir, que la primera parte, antes de la repetición, cae en el dominante y la segunda cierra a la tónica. Y pues es particularmente funcional para el tema y variaciones, de la misma manera que las Goldberg. De Brahms también, orquestal, y para que lo revisen, porque la orquestación puede tener mucho que ver con la orquestación de música para cine, es las variaciones sobre un tema de Haydn. Bien, de Brahms, opus 115, así como variaciones sobre un tema de Haydn. Y en el siglo XIX, finales y XX, hay ejemplos que ya hemos visto, que voy a recapitular, que son el cuarteto opus 10 de Debussy. Ya hablamos de esta idea fantástica de la célula madre, como tenemos sol, fa, re, fa, sol, como célula madre generadora del cuarteto de Debussy, y que se puede ver desde primer movimiento, segundo, tercero, cuarto, como un regreso, como es una estructura palindrómica y perfecta, como tiene la idea de la fórmula de retorno cromático, y como una nota fantasmita a la schenkeriana, es de hecho el material melódico principal del primer movimiento. Y entonces pues es genial cómo podemos ver que lo pequeño y lo grande se autoasemejan. Esto se llama similaridad en los fractales, y en el cuarteto de Debussy está presente desde lo más macro, que podría ser la estructura, siendo el re, en el caso del tercer movimiento, en realidad re bemol, el tritono de sol, y como es un alejamiento del centro para un regreso, y cómo pues se articula esta pieza de una manera muy interesante, vinculando el tema y variaciones con la forma sonata. Bueno, una de mis piezas favoritas en el mundo mundial sería de Giorgi Ligeti, su cuarteto de cuerdas número 1, Metamorfosis Nocturna, compuesto hacia 1956. Lo muy interesante de este cuarteto, que también ya hemos visto, es que es un tema y variaciones, pero con un espíritu ya absolutamente contemporáneo, en donde en primera instancia el objeto y el proceso están absolutamente desarticulados, o lo comparábamos con la famosa Metamorfosis de M.C. Escher, este gran artista plástico de los Países Bajos, que hubiera hecho, por ejemplo, un pez que se va transformando en pájaro. Entonces el objeto y el proceso están en una constante reinvención. El tema del cuarteto de Ligeti es el famosísimo
un tropo de una segunda mayor que está a una segunda menor de distancia y que se prolifera con la idea Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etcétera, etcétera. Ustedes bien conocen, pero lo que es fascinante del cuarteto de Ligeti que hay que observar es cómo hay una grandísima proliferación interválica. Todas las obras maestras que se respeten tienen un tópico gigantesco y universal y muy profundo y muy amplio, pero que siempre se puede representar con un símbolo único o un símbolo que sintetiza. Podríamos decir que toda la quinta de Beethoven, esa gigantesca arquitectura maravillosa, se sintetiza en, y por eso se le llama el llamado al destino, la puerta del destino, el ta-ta-ta-tan. De la misma manera, si tuviéramos que escoger, el cuarteto Metamorfosis Nocturna de Ligeti es un simplísimo gesto de ascendencia. Pero echen por favor un ojo a cómo el primer tema son unas segundas mayores a una segunda menor de distancia. Todo esto obviamente con el acompañamiento de la escalinata que tiene la viola y el cello, que es la línea cromática infinita que asemeja una espiral, que asemeja una escalera del diablo, como Ligeti le gustaba llamar. Y entonces tenemos un primer objeto que es de segundas, pam, 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 pam. El siguiente objeto de tercera menor, param, 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 param. El objeto de tercera mayor, que acaba en papam, papam, ta 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 ta, cuarta justa, que llegamos después al famoso compás de 5 más 5 octavos, al momento 5, en donde el tema principal tiene un acompañamiento absolutamente quintal. Llegamos después al vals, en donde turum, 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 tenemos solamente sexta de salto de sexta menor, el objeto 7 que está en 7 octavos, y 7 octavos, y después como todos estos objetos se van volviendo una textura para acabar siendo polvo de estrellas o armónicos a máxima velocidad, y reaparece nuestro tema. Observen por favor en ese cuarteto cómo el violín y el violonchelo tienen dos momentos de monólogos que hacen básicamente una melodía que tiene segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y recapitula de una manera sintética. El cuarteto es genial cómo termina hacia el compás 1200 y feria con un acorde que pareciera de do mayor con la gran nota en el cello y el do ascendido que tiene el violín 1 pudiera de alguna manera sintetizar todo el fenómeno de expansión interválica que sufre este tema y variaciones. Muy bien, echen un ojo a estos y vamos a hablar también de otros dos ejemplos que les sirven un montón para orquestar, que son el segundo movimiento del concierto para violín número 2 de Béla Bartók y la quinta variación del concierto de Toronto de Leo Brouwer, en donde pues, se presenta de una manera muy clara el tema como objeto y le van sucediendo una serie de variaciones en donde la riqueza orquestal pues, es sumamente sobresaliente. En el de Bartók, por favor pongan atención si pueden en la idea de proliferar a través de la aglomeración de notas. Este tipo de figuras puntillistas con cinquillos y nueveillos y demás, con una misma nota,
que son como meter un microscopio al tema y con puntitos o con aglomeraciones pequeñitas profundizarlo, como meterse al ADN del tema para poderlo desde ahí, más que variar por medio de una repetición transformada, mutar desde dentro. Ese caso creo que es muy interesante. Muy bien, bueno, una vez que vimos esta brevísima historia de los temas y variaciones con una serie de herramientas muy interesantes, vamos a concentrarnos con una en particular, la folía. Es un tema particularmente interesante por su construcción musical, pero también por lo que hemos hablado de ser un tema que es en realidad una progresión armónica y posiblemente el ente musical que ha trascendido más en las películas, en la música para cine. Entonces vamos a desglosarlo un poco. Esta es una pieza que aparece desde aquel momento en donde se hacían las famosas ensaladas. ¿Qué era una ensalada o un intermedio? Era un momento musical que se podía encontrar en una puesta en escena del Renacimiento temprano. Por ejemplo, cuando había dramas litúrgicos o puestas en escena un tanto posteriores a la tragedia griega, pero bastante inspiradas, lo que se hacía era un momento musical adentro del momento de la trama del espectáculo o la obra, y la folía se encuentra como un tema posible desde entonces. Es muy posible que se haya estandarizado y que se haya ubicado en la historia de la música cuando Arcangelo Corelli la utiliza como un tema y variaciones en uno de sus conciertos grosos. Es una muy particular progresión armónica que siempre arquetípicamente tiene que estar en re menor, tener un primer grado, quinto, primer grado, que puede tener la maravillosa cuarta sostenida, o en este caso ascendida, para poder hacer el quinto de la relativa o el séptimo grado. Esto en fa mayor sería quinto. Vamos al primero, al quinto, es decir, hay una pequeñita zona en fa mayor, y regresamos al primero de re menor y tenemos esta naturaleza de la que hablábamos, de que tiene una forma cerrada primero y luego se repite igualito, pero para tener una cadencia perfecta y cerrar en la tónica. Esta progresión armónica es fantástica porque es quizás la única o de las únicas que puede ser a su vez una melodía reconocible en tanto es una progresión armónica subyacente. Entonces, por ejemplo, pram, pam, param, pam, tan, tan, ta, tan, tan, tran, tan, taran, tan, 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 taran, tan. Repite. Pam, pam, param, tan, tran, tan, ta, tan, 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 taran, tran, tan, tan. Tienes a su vez un ground bass en re menor, pero que puede servir como una melodía. Voy a tocar aquí la armonía de la famosa folía. Tónica, dominante, tónica, con esta cuarta ascendida para ir al dominante de la relativa, de paso, y la forma abierta en dominante, repite. Cerrada. Bueno, esta folía es particularmente interesante porque la utiliza, además de Corelli,
el fantástico Messier de Lully en una suite orquestal harto famosa. De las folías más bonitas, si no la más bonita que hay en la historia del mundo mundial, es la de Marin Marais, compositor de música para viola da gamba francés, que utiliza este tema de maneras insospechadas. Échale un ojo también a La voz humana, que es otro de sus famosísimas tema y variaciones, con un ground bass o un bajo de pasacalle. Obviamente, de aquí se desprende la famosísima zarabanda, que nos interesa en particular, de Händel, porque es la que va a utilizar Kubrick en su famosa película Barry Lyndon a manera de tema. Es muy interesante que ya estamos llegando a el lenguaje cinematográfico y las dos formas que estamos contraponiendo en la clase del día de hoy también las vamos a contraponer de manera cinematográfica. Una sonata en términos de lenguaje cinematográfico sería, por ejemplo, lo que pasa en las óperas de Wagner o lo que pasa en las famosísimas películas de John Williams, alias pues toda la gran saga de la Guerra de las Galaxias. Lo que es interesante aquí es que el tema del bien, el tema del mal, el tema de la fuerza, el tema del amor, todos, por cierto, grandes retratamientos de clásicos de la música clásica, la consagración de la primavera, el concierto de Tchaikovsky, Así hablaba Zaratustra, entre otras. Lo que hacen es contraponerse como la forma sonata en la música, es decir, hay el tema o el color o la textura del bueno, la textura, el color del malo, y obviamente se vuelve muy interesante su interacción, su contraposición. Si Darth Vader en realidad es el papá de Luke y entonces el tema oscuro tiene algo de claridad, si Luke es llamado por la fuerza oscura y a su vez su tema tiene algo de oscuridad. Pero entonces estas películas serían una especie de tratamiento dialéctico de la sonata con varios temas. Cualquier cosa que utilice el leitmotiv, por lo tanto, va a estar derivado de ese mundo. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en el mundo de la monotematicidad, como le llamaría Haydn en sus sonatas, como le llamaría Haydn en sus primeras sinfonías. Entonces, en términos de películas, vamos a ver cómo Barry Lyndon utiliza esta... escribe así, me parece. Barry Lyndon utiliza esta famosísima zarabanda como un tema o leitmotiv, pero que es recurrente, recurrente, recurrente. Estamos hablando de cerrar con un solo tema, que es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo cuatrimestral. Y entonces, pues la herramienta básica es la variación. En la película Barry Lyndon, lo que sucede es más una contraposición de temas clásicos de la música clásica, como el Opus 100, el trío Opus 100 de Schubert, en do menor, esta melodía muy lenta, que a su vez tiene mucho de folía, es como una neofolía decimonónica, y utiliza pues muchas otras piezas clásicas, pero sobre todo la zarabanda y el Opus 100 de Schubert. Échenle por favor un ojo a las películas del maravilloso Woody Allen, que intentó muchas cosas, le escribieron scores, Philip Glass le escribió scores. No, Woody Allen no funciona con un compositor, no le gusta cómo quedan sus películas. Las películas de Woody Allen funcionan con una pieza muy bien escogida de la lírica de la música popular, por ejemplo la música de Django Reinhardt en la pieza del Escorpión, en la película del Escorpión, por ejemplo la música flamenca en Vicky Cristina Barcelona, y en esta última película que hizo sobre el profesor con Joaquin Phoenix,
véanla, no dejen de verla, es nueva y está ahorita en cartelera. Utiliza un jazzista de los 60 muy desconocido, como primo hermano musical de Herbie Hancock, y utiliza una sola pieza o un solo estilo que pues le da una coherencia fantástica a la película, pero uno como músico siempre extraña un poquito de variación. En este caso el contrapunto funciona muy bien porque la música no cambia, pero lo que va evolucionando mucho es la trama de la película. Y entonces es muy interesante cómo es la música la que está siendo recontextualizada o reinformada por la película misma. La historia se transforma, la música no se transforma, pero tu percepción de esa música sí se transforma, porque estás viéndola contra unos eventos cada vez más evolucionados. Muy bien, pero no es nuestro tema, véanlas para profundizar, pero nosotros vamos a trabajar en la variación de un tema, que es pues muy importante como una herramienta básica del compositor. Entonces, un ejercicio preliminar que les voy a recomendar, que no es obligatorio, pero que pueden hacer, es que agarren su folía de España favorita y que la pongan, que la usen como musicalización contra escenas varias de sus películas favoritas. De entrada van a ver que funciona muy bien, así como las variaciones Goldberg, así como la Chacona, porque tiene un aire de solemnidad y de profundidad que pues da un subtexto muy interesante casi a cualquier imagen que le pongas. Y les recomiendo, si quieren, que armen una serie de variaciones tan insospechadas como puedan de esta folía de España. Es fantástico que si la folía es igual al personaje, la variación es igual a lo que le pasa al personaje. Entonces, la capacidad de tener un proceso de descomposición del tema será igualmente interesante como una capacidad en la película de desarrollo y cierre de personaje. Vamos a proseguir, pero primero les voy a recomendar un ballet de 2017 que se llama Wolfworks o Los Trabajos del Lobo, que musicalizó Max Richter, que es un compositor interesante porque tiene mucha música para cine, en donde no hay quizás un contenido musical exorbitante como por ejemplo en Brian Ferneyhough o en Pete Furrer o en Spalinger o en esta música del siglo XXI muy intelectual, pero es más bien un compositor muy contemplativo que por hacer una serie de retratamientos a grandes clásicos encuentra pues un lugar muy conveniente y muy exitoso en la música para cine, en la música para ballet. Él tiene una serie de digresiones sobre Vivaldi que son interesantes, chéquenlas. El mismo caso que la famosísima entrada de Chef's Table de Netflix, échenle un ojo, un verano de Vivaldi convertido a 7 octavos, que funciona muy bien para propósitos de lo que pretende esa cortinilla del famoso programa. Y este en particular utiliza la folía, se me olvidó comentar esa, y también se me olvidó comentar la muy famosa que se llama Variaciones sobre un tema de Corelli de Rachmaninoff. La hace para piano y es una maravilla de pieza, échenle un ojo. Muy bien, bueno, pues estuve pensando junto con mi querido asistente hoy en la mañana cuál sería una película perfecta para observar y pues tuvimos la fortuna de encontrarnos con una que creo que funciona muy bien, que es esta famosa película Up de caricaturas, de animación, en donde Michael Giacchino es el compositor. Creo que es así, o con doble N, mala ortografía. Pero lo que importa aquí es como un tema muy sencillo es, por un lado, tiene un carácter muy específico, podríamos llamarle el tema del amor, podríamos llamarle
el tema de la vejez, podríamos llamarle el tema de estar juntos, un material musical sumamente sencillo, infantil. El tema de Up de Michael Giacchino en Fa mayor, con una célula que se repite y desciende, segundo dominante artificial, su respuesta en la dominante y luego esta subida y puede volver a empezar. Etcétera. Un tema entonces que tiene una estructura armónica muy sencilla, como de 4 partes, haciendo también una referencia a la forma binaria barroca, con esta idea de que el segundo dominante va al quinto y aquí queda una forma abierta y que regresa a la tónica para tener una forma cerrada. En este tema, lo que es muy interesante es que Giacchino nunca lo abandona y entonces pues van sucediendo aventuras insospechadas desde que pues este tema representa un poco la estabilidad o la casa o la vida tranquila, y entonces existen aventuras cada vez más y más y más y más insospechadas, como pues que la casa sale volando y que llegan a un país extraño y que hay una serie de conatos con unos perros y con unos animales y que hay pues un gravísimo peligro de muerte y que es resuelto. Entonces esta película pues es una película muy sencilla, es una película que los niños pueden ver, pero necesito que ustedes la vean con los ojos de cómo un compositor puede presentar un material que es súper acotado, súper memorable, súper sencillo y al mismo tiempo súper funcional, y luego logra esta serie de aventuras insospechadas o variaciones con él. Bueno, hay una gran influencia del jazz en esta película, hay una gran influencia de la música brasileña, hay una carga orquestal muy fuerte, por lo cual pues, se hace particularmente interesante para ver cómo una gran orquesta funciona con un blockbuster de Hollywood. Y echen un ojo también cómo el tema aparece, es reiterado, y hay un punto en el que tú dices, ya por favor no me pongas más el tema, ya está muy claro. Y entonces Giacchino juega con tu percepción de que vas a oír el tema sin oírlo. Hay una serie de estas variaciones con música brasileña, me parece que es cuando llegan a la isla, que ya no oyes el tema, oyes el acompañamiento del tema, pero al poner un vacío, Giacchino genera que tu mente oiga el tema sin que el tema esté. Y obviamente la reflexión interesante aquí es que si el tema es lo suficientemente flexible y se puede cambiar, hay un momento en que tú como compositor puedes justificar que todo salga del tema o que todo sea el tema. Al mismo tiempo, la situacionalidad de la película va a generar que haya momentos que no son el tema. Hablamos cuando revisamos sus cortometrajes de cómo la situacionalidad es tan importante como la organicidad. Entonces, esto es un ejercicio de organicidad, mantener el mismo tiempo, el mismo tema, contra contraste con sus variaciones o situacionalidad, donde yo puedo poner nada más una segunda menor porque hay un momento tenso,
y esa segunda menor no significa nada. Entonces, si yo tengo un tema lo suficientemente fuerte, yo puedo jugar a que también, yo te puedo decir con material contrastante cuándo quiero que no pongas atención, cuándo quiero que digas, como no es el tema no significa nada. Eso es genérico, eso es contrapunto libre. Y al mismo tiempo, yo te puedo poner unas variaciones del tema tan insospechadas que sí sean algunas de estas. Y entonces, pues el juego es muy interesante porque ya puedo plantear la percepción de la espera de la escucha del tema y cumplirla o no. Hay una serie de temas y variaciones en donde este juego funciona como una herramienta de construcción. Voy a poner un ejemplo de una pieza maravillosa de Benjamin Britten. Aquí a nuestros amigos guitarristas nos puede interesar. Rápidamente, repertorio de guitarra con la folía, obviamente las de Manuel María Ponce, que son maravillosas, insospechadas. Obviamente hay unas de Carulli, hay muchas folías en el mundo de la guitarra. Después de la película Op, vamos a ver esta otra forma de hacer un tema y variaciones. Estamos hablando de que tú puedes hacer la variación un proceso aparente para el escucha en términos de su fenomenología o cómo pasan las cosas, o tú puedes utilizar la variación como una herramienta composicional que no necesariamente se devela al público o se nota. El Nocturnal de After John Dowland de Benjamin Britten es una pieza para guitarra dedicada a Julian Bream, que tiene una construcción de tema y variaciones muy interesante. Hay una pieza de John Dowland que se llama Come Heavy Sleep, y pues que tiene que ver con la muerte y el paraíso. Es una canción, es un lute song del periodo isabelino que pues en su tranquilidad, en su calma y en su paz representa este momento ideal en donde, de donde Mahler retomaría muchas de sus concepciones sinfónicas, en donde la muerte es vista como este lugar paradisiaco, donde ya no hay estrés, donde ya no hay tensión, donde ya todo está bien, y entonces pues es una música de una tranquilidad y una melodiosidad importante. Pero lo que hace Benjamin Britten es genial. Él empieza a hacer una serie de variaciones que están como en sentido contrario, y entonces digamos que la pieza inicia con la variación más alejada y toda la obra va sufriendo un proceso maravilloso para llegar a Come Heavy Sleep. Entonces las variaciones pues realmente no son aparentes de una manera evidente para el público. Si tú conoces muy bien esta pieza y sabes que va a llegar al final, pues sí podrías ir distinguiendo de dónde salió cada una de estas propuestas temáticas, pero me parece que lo interesante es que te sorprenda cómo llega a esta paz y armoniosidad de una pieza renacentista después de hacer unas variaciones que por supuesto que se sostienen por sí mismas, pero que vienen inequívocamente de la descomposición retrógrada de esta pieza renacentista. Es una manera muy interesante de lograr un tema y variaciones que, si quieren, ustedes pueden hacer. Obviamente creo que lo más interesante es que sí haya, vamos a llamarle fenomenología, es decir, que tú puedas denotar un objeto y que éste conserve su personalidad, aunque tenga pues una serie de variaciones que sean
particulares. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, esto. En fin. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí llegó nuestra clase. Muchas gracias por atenderla y mándenme a mi correo si tienen comentarios sobre lo que hay que hacer. Ahí está mi correo. Recuerden que no hay que entregar una tarea pronto, más bien hay que trabajar con estas ideas para hacer el trabajo final que se entrega hacia el 11 de abril. Esténse pendientes de sus otras materias. Muchas gracias.